Son las 10:14. Le comentaba desde el principio del programa que vincularon a proceso al conductor del metro por el accidente del pasado 7 de enero en la línea 3, y tengo en la línea telefónica a su abogado, Edgar Fabián Hidalgo. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Muy buen día, Pascal. Muchas gracias por la atención y poderme dirigir a tu importante público a tus órdenes. Bueno, pues cuéntenos qué sucedió ayer en la audiencia, si es tan amable. Muchas gracias. Pues primero que nada fue una audiencia muy larga, bastante larga, pesada, yo creo que para todos los que estábamos presentes ahí. Más que nada lo que hicimos fue argumentar y presentar ciertos señalamientos al juez de control en relación a lo que tiene integrada el Ministerio Público, porque como han de saber ustedes, ya nosotros nos enteramos para cuando, en nuestra opinión, también fue un exceso el que se detuviera mediante una orden de aprehensión a Carlos. Uh-huh. Y ya ahí tenemos empezar a tener información de la carpeta, que es muy extensa, muy copiosa. Y ya cuando empezamos a revisar la misma, podemos advertir que hay mucha información respecto al tema operativo de la función del transporte colectivo. Uh-huh. Y vemos que hay información que se contraviene o se contradice a sí misma, de la cual la recogen los dictámenes periciales en ingeniería mecánica forense. Uh-huh. Y además en la de tránsito terrestre, que para nosotros es algo como incongruente. Si lo están recogiendo y genera duda o genera que se viene en contradicción, ¿cómo es que ya dan una certeza técnica, no, o pericial? Sin embargo, hay unos datos ahí que se tienen que trabajar y que obviamente nosotros en la parte jurídica tenemos que trabajarlo también en un tema pericial para poder demostrar que es una cuestión de carácter técnico que fue insuperable y fue más bien de una fuerza mayor que ya no pude evitar mi defendido. Cuéntenos un poco la versión de él de lo que ocurrió ese día. ¿Cómo lo vivió él? Pues él lo veía como un tema de trabajo diario, obviamente con ciertas circunstancias de, pues digamos, de tránsito de su conducción, pues no cotidiana, en la cuestión de que habían muchas fallas y muchas cosas que se tenían que tomar en cuenta. Obviamente cuando pasa el percance que nadie buscaba que pasara, porque es una verdadera tragedia, y ya cuando lo toma, pues queda el impacto emocional y obviamente físico, porque también sigue con una situación médica, y a la fecha, cuando él fue operado hace poco, aún así quería que dar la cara, quería que de una vez se definiera su situación. Uh-huh. La verdad le reconozco mucho la valentía y el aguante de que estuvo tantas horas ahí a pesar de la convalecencia. Y bueno, ella manifestó que él hizo el proceso que estaba normal y que habían, que las circunstancias que pasaron, Uh-huh, él no las buscó, no las propició, sino que más bien él simplemente hizo lo que le habían instruido y desafortunadamente, pero muy lamentablemente, pasa el percance. La Fiscalía en sus conclusiones dice que él no obedeció el tránsito lento que había en la línea por esas fallas técnicas, que era si mal no recuerdo, una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. ¿Qué dice él? Bueno, ¿qué dice usted, su defensor? Hay unos aspectos en específico técnicos en el tren, o propiamente del material rodante, como le llaman ahí en el sistema de transporte colectivo, Sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos presentar en la parte pericial? Porque, como bien lo dices, la Fiscalía señala que él hace un cambio de modo de conducción, Sí. y eso genera que se pueda dar una velocidad mayor. Sin embargo, hay una situación de que no se hace ese modo de conducción, Uh-huh. porque no es posible técnicamente, o sea, material y físicamente no debería ser posible. Bueno, perdón, ahí corrijo, no es que no debería, no podría, o sea, Sí, es un hecho a mí de que no debería ser. el dirigente sindical del metro me dijo que eso no era posible porque si se cambiaba de modo, el tren se pararía. Eso fue lo Es que él me dijo. correcto. Yo la verdad lo desconozco. Sí, es que, como digo, es un aspecto muy técnico que rebasa, pues realmente a quienes no nos dedicamos a ese tipo de cuestiones, Sí. pero en resumen, el pilotaje automático al que dicen que cambia, realmente es el modo de conducción más seguro, Ajá. porque ese tren se conduce no solo por la parte humana, sino también por las medidas de seguridad en lo que viene siendo la circulación de trenes,
la conducción y la regulación de los mismos, porque si apareciera alguna señal, para que quede una analogía como un tipo de semáforo, el tren se detiene, no puede avanzar por más que tú lo quieras mover. Por eso tiene esa marcha de pilotaje automático. Sin embargo, tuvieron que degradar ese modo de conducción, que es como le denominan ellos, que es una medida de conducción distinta, que lo hacen de una forma mucho más manual, completamente, digamos, a disposición o a responsabilidad nada más de la persona. Y estamos hablando que el tren tiene ciertas circunstancias de peso, que se puede deslizar. Hay que verificar varios temas técnicos en cuanto al frenado, qué tanto se deslizó, qué tanto no se deslizó, y sobre todo, si pudiera, para empezar, que pudiera realizar el cambio de modo de conducción, lo cual técnicamente es prácticamente imposible, y eso es lo que tenemos que demostrar con la parte pericial para que la carpeta tenga esa información y se valore en consecuencia. Más allá de estos detalles técnicos, ¿él estaba respetando la velocidad de 35 kilómetros por hora? Como, mira, es que en el tren, la única forma que tú sepas la velocidad del tren es que tengas el odómetro en funcionamiento normal y que puedas conocer que estás rebasando o no. Claro, claro. Y hay muchas cuestiones que con el tren, porque de verdad, si vas en una cabina de tren, no podrías distinguir si vas a 20, 15, 30, porque además tú puedes seguir acelerando y el tren tiene una inercia, un peso que tienes que empezar a mover. Y esa percepción de velocidad no se percibe como uno en algún vehículo, entiendo. digamos, de los normales, de los habituales. Sí. Y él, si volvemos a lo mismo, si empezara a rebasar los límites de velocidad, inmediatamente se bloquearían los frenes. Y en una ocasión pasó. Entonces quiere decir que hay una situación que sí se están cumpliendo los mecanismos de seguridad y hay situaciones donde efectivamente, técnicamente, hay problemas con las cuestiones del tren que impiden que él pueda hacer algo más al respecto. En su opinión, su defendido podría ser un chivo expiatorio, digamos, una manera de cargar la responsabilidad en una persona para que la institución y más aún el gobierno capitalino pues no sean responsabilizados de los hechos. Pues mira, Pascal, ahí sí no te podría hacer un pronunciamiento tan literal. Lo único que te puedo decir es del aspecto jurídico, por la defensa que se le está llevando a él, que vemos algunas cuestiones que no las consideramos jurídicamente adecuadas, como a veces el exceso con el tema de la orden de captura, o a veces con el tema de la medida cautelar, que si bien ahora ya se precisó que es una vigilancia domiciliaria, consideramos que no es, no es necesario estar teniendo esa presencia y situaciones, pero sí te puedo decir que ahí sí vemos detalles como muy focalizados de que lo quieren tener como muy vigilado, muy controlado, cuando el delito no da para más. Es un delito de carácter culposo, sin menospreciar las cuestiones de la tragedia que sucedió con las lesiones y la víctima lamentablemente falleció, pero se tiene que atender en cuanto al proceso legal, en cuanto a lo que marca la ley. Bueno, y entonces ustedes tendrán que demostrar con base en datos técnicos que lo que afirma la Fiscalía no es correcto. Sí, no es directamente como ellos formulan la imputación o como ellos están haciendo esa imputación. Tenemos que llevarlo a un tema técnico, forzosamente, porque no hay otra respuesta. Es una cuestión que se tiene que definir, con el tema técnico. Eso es todo. Sí. Tengo entendido que también el sistema de transporte colectivo está solicitando que Carlos, su defendido, pues aporte una reparación del daño, ¿es correcto? Se tiene que contemplar conforme a derecho. En este nuevo proceso penal acusatorio se da un privilegio especial a las cuestiones de resarcimiento del daño. Sí. En este caso se tiene que generar cálculos para si en su caso se continúa el proceso o fuera declarado culpable, en su caso ya no hubiera ningún recurso oponible a esa determinación. Se tiene que hacer la solicitud de la reparación del daño y en este caso se tiene que atender a 4 aspectos o 4 víctimas en este caso. Primero, las víctimas que corresponden del fallecimiento de la señorita Yaritzi, se lamenta del fallecimiento. Segundo,
de las, hasta el momento, 19 personas lesionadas Ujú. que se han querellado y que han demostrado sus lesiones de menos de 15 días a más de 60 días, variando, ¿no? Respectivamente. Y dos más, que son el sistema de transporte colectivo y el gobierno de la Ciudad de México. Muy bien. El dirigente sindical también me decía que pudieron haberle provocado daños a su salud cuando lo llevaron a declarar la primera vez. ¿Es correcto? Es correcto, Pascal. De hecho, eso se determina en este momento, digamos, en estos tiempos, en estos días, porque de cuando se complementa la orden y se lleva a cabo la primera audiencia o la audiencia inicial, Ujú. inmediatamente en ese mismo día se tiene que trasladar al hospital y es fecha que no ha salido porque se lo tuvo que volver a intervenir. O Y sea, se le tuvo que obviamente eso intervenir no hubiera nuevamente pasado por si ese traslado. estuviera con las medidas de convalecencia normales, ¿no? Ujú. La nueva intervención fue por daños ocasionados en ese traslado. Sí, 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 hay algo que pasó ahí, ya no fue tanto con el movimiento del traslado, Ujú. pero sí efectivamente hay situaciones de que cuando van a complementar la orden, digo, es tan lógico que había salido del hospital, de hecho tenía un día o 2 días de que había apenas salido del hospital y se complementa la orden, al día siguiente se lleva a la audiencia inicial y ese mismo día entra al hospital y días después tiene que ser intervenido, que fue apenas el día de antier a las 3 de la tarde Ujú. y todavía sigue en el hospital. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cuál es el diagnóstico? Ahorita afortunadamente ya nomás está convaleciente, tiene que estar bajo revisión médica, o sea, no podría salir todavía del hospital porque es una situación delicada Ujú. por una cuestión de la espalda y la cadera en particular. Sí. Y como son cuestiones de carácter ortopédico, que es algo que nosotros mencionamos con el tema de la medida cautelar, él no puede moverse por sí mismo, no Ujú. tiene esa movilidad autónoma Sí. y aparte de que eso puede durar hasta casi 2 meses, todavía faltaría, si es que entre comillas lo dan de alta, tendría que llevar un proceso de rehabilitación que puede durar igual o más, ¿no? Sí. Por eso es que decimos que la medida de cautelar que se le está imponiendo, consideramos que es desproporcional, porque al fin y al cabo, de aquí a que él pueda moverse, igual ya pasaron más de los 6 meses. Bueno, y finalmente, ¿cuánto tiempo tenía él trabajando, o más bien trabajando, pero en específico conduciendo trenes en el metro? Ese dato sí no te lo tengo preciso, yo sé que son varios años, Ajá, pero no lo tengo preciso. Te mentiría si te doy la información, de podría estar acuerdo. cometiendo un error. De acuerdo, licenciado. Bueno, ¿algún otro punto relevante del proceso de la audiencia del día de ayer? Pues nada más que nada que por lo menos hicimos ver las situaciones que hay de problemática en la operación del sistema, que son cuestiones que, así como le pasó a Carlos, desafortunadamente, pudo haberle pasado a otro compañero trabajador de conducción, Ujú. y la intención es que se pueda demostrar esa situación y no para afectar a nadie, simplemente para que se puedan tomar las medidas, para que se pueda reforzar las cuestiones técnicas que requieran Sí. y tengan mayor seguridad todos, tanto los trabajadores, los usuarios Ujú. y las instalaciones. Lo que se busca es que todo se encuentre bien y obviamente que no pase ninguna tragedia que tengamos que estar lamentando como la que hoy nos ocupa. Una última cosa, licenciado. ¿Ha comentado él en algún momento con usted o con alguna otra persona si notó en esos días, en ese tramo, alguna cosa extraña pues en las instalaciones del metro, en los rieles, en el avance de los trenes? Más de lo que me comentara él, conforme lo que aparece en la carpeta de investigación, los datos de prueba y información que consta ahí, aparece que ha habido varias circunstancias de varios días, Sí. de varios detalles que han afectado a la operación o que implican una situación, digamos, distinta a la cotidiana o de la circulación cotidiana que deberían de tener con los trenes. Ujú. Por cierto, ¿los peritos son peritos de la fiscalía o, digamos de dónde son estos peritos que trabajaron en la investigación? De lo que hasta el momento está en la carpeta de investigación, son peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya. Pues, licenciado Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos, el conductor del metro que chocó el 7 de enero, le agradezco mucho estos minutos para el programa. No, al contrario, les agradezco la oportunidad y ahora sí que continúa sus órdenes para cuando guste. Gracias, gracias, licenciado.